Buenas, buenas. Bienvenidas una semana más a Del Propósito a la Acción Podcast. Esta semana, no sé si estás al tanto, si me seguís en Instagram estás al tanto, de que mi marca personal cumplió 2 años, los primeros 2 años. Y es la primera vez que menciono su cumpleaños porque el año anterior, es decir, su primer año de existencia, fue un año principalmente de prueba. Fue un año de ver cómo me sentía yo hablando frente a cámara, ver cómo me sentía yo creando contenido, enseñando y comunicando, que es algo que nunca había hecho de esa manera. Entonces, ese primer año fue más bien de experimentación. Mientras que el segundo año, que es fue un año más de, ahora que ya tengo esa experiencia, ahora que ya sé cómo funcionan las cosas, es hora de pasar a la acción, de crear realmente un producto, un servicio que pueda servir a las personas y pude transformarlo en un negocio, porque si hay ingresos es un negocio, si no es un hobby. Y hablando, esta semana hice un vivo, no sé si me seguís en Instagram lo sabrás, y aparecieron algunas consultas, se abrió un tema que me parece que es importante que hablemos y que creo que una vez que aprendamos no sé si controlarlo es la palabra, pero una vez que aprendamos a ver cómo bajar su intensidad, puede hacer nuestra vida mucho más fácil. Y estoy hablando del miedo que nos da cuando empezamos un proyecto nuevo, cuando tomamos una decisión difícil. Así que vamos a empezar. Les voy a contar un poco de mi primer negocio, es decir, cuando yo empecé a emprender en 2019, si bien yo ya había tenido emprendimientos anteriormente, en 2019 empecé el negocio que realmente me hizo conocer lo que es ser dueña de un negocio y vivir de él y hacerlo crecer y que sea mi principal fuente de ingreso. Yo era dueña de una chocolatería que era apta para veganos, para diabéticos, para personas que hacían dieta cetogénica, etc. Y cuando empecé a crear el producto, yo empecé con muy poco presupuesto. Realmente no tenía mucho dinero, no contaba con mucho dinero. Yo trabajaba como camarera y barista en una cadena de casas de té bastante conocida y no contaba con muchos ahorros para hacer una inversión. Entonces compré lo mínimo y necesario para empezar a probar y empezar a crear un producto. Lo que yo sí sabía es que quería hacer una marca que hiciera felices a las personas. O sea, yo no sabía bien qué quería vender, no sabía bien qué quería hacer, pero quería que la gente lo ame. Ese era mi objetivo, que la gente ame esto. Y bueno, después de probar, de investigar el mercado, me di cuenta que no había en ese momento, ahora sí ya hay, pero en ese momento no había chocolates aptos para veganos que fuesen variados, que fuesen ricos, que fuesen divertidos. Por ejemplo, encontrabas el típico chocolate de taza, pero no encontrabas un chocolate con maní, un chocolate relleno, un chocolate con galletita Oreo. No encontrabas esas cosas que, a mí personalmente me encantaban. Y me di cuenta que no existía, que no había, por lo menos no acá en Argentina o en Buenos Aires y no en ese momento. Entonces se me ocurrió hacer unas tabletas de chocolate. Me acuerdo que mis primeras 3 tabletas fueron de chocolate semiamargo, de chocolate con maní, tipo block, y de chocolate con limón, que era delicioso. Ese tenía cascaritas de limón y estaba bárbara la combinación. ¿Y qué pasaba? Yo tenía que venderlas. Y si bien una puede empezar y ofrecerle a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, esas personas te van a comprar una vez, 2 veces, no van a ser tus clientes para siempre. Hay que buscar clientes allá afuera. Y eso me daba mucha incertidumbre porque realmente no sabía cómo ni dónde buscarlos. Casualmente, el 1 de noviembre, a todo esto era octubre. Yo estaba pensando en esta idea y dándole un poco de forma y haciendo pruebas de productos, de chocolates, en octubre. Me entero que el día 1 de noviembre era el día del veganismo y acá en Buenos Aires se hacía una marcha que se hace todos los años, se sigue haciendo hasta el día de hoy. Una marcha sobre el veganismo, es decir, los veganos salen a la calle a pedir por los derechos de los animales y todas las personas que van a la marcha son veganos. Entonces, en ese momento, que yo apenas estaba empezando a crear mi producto y apenas tenía
la idea de cómo iba a ser y tenía algunas muestras, pero no tenía la marca 100% formada, pensé, bueno, el momento ideal para ver si esto está bueno, si realmente funciona y si realmente gusta al tipo de público que le voy a vender, el momento es ahora. O sea, el lugar donde tengo que ofrecer esto es en esa marcha. Pero ¿cuál era el problema? Me daba miedo. Me daba miedo ir a esa marcha, me daba miedo ir sola a un lugar con cientos de desconocidos. Yo además era bastante chica, creo que tendría 21 en ese momento, 22, no me acuerdo. Pero nunca había hecho algo así, nunca había ido a la calle con mis productos, estar frente a desconocidos y decirles en la cara, hola, vendo esto, lo quieren probar, sale tanto, o sea, jamás lo había hecho y me daba mucho miedo. ¿Miedo de qué? En sí el miedo es irracional. ¿Y qué es lo que me daba miedo? No sé, porque como mucho me dirán, no, gracias. Y ya, o sea, no es un problema, no es que algo terrible va a pasar. Pero bueno, el miedo no siempre entiende que nada malo va a pasar y nos agarra igual. Pasaron los días y se acercaba el 1 de noviembre. Y todos los días pensaba en eso, pensaba en voy o no voy. O sea, es el momento, es la situación ideal y no debería dejar pasar esa situación, porque es excelente, me viene excelente y por mi miedo la voy a dejar pasar. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Llega el 1, que casualmente ese día yo tenía franco de día off, o sea, no tenía que ir a trabajar a mi trabajo en relación de dependencia, y digo, ay, es hoy, o sea, es hoy, todo se está dando para que yo vaya a esta marcha. ¿Voy o no voy? Llega el 1, yo ya tenía el stock de chocolates hechos y tenía una cajita para llevarlos y todo, y dije, bueno, lo tengo que hacer, me da miedo, pero tengo que, o sea, como que desactivé, me puse en frialdad, modo frialdad absoluta, anulé por completo mi miedo y dije, esto me da un cagazo que ni te cuento, tengo que ir a la calle, nunca lo hice, tengo miedo, no quiero. Pero sé que es lo que me va a hacer crecer y me va a dar la señal de si es por acá o no es por acá. Y fui. Me acuerdo que me subí al subte con mi cajita de chocolates y bueno, y llegué y había mucha gente, o sea, cientos de personas, había muchos grupitos. Yo me había hecho un cartel que decía chocolate vegano, tanto, precio tanto, que no recuerdo la verdad a cuánto vendí mi primer chocolate, no me acuerdo el precio. Y una vez que estaba ahí, me quedé en un rinconcito, me quedé en un rincón, o sea, había todos grupitos de gente y yo me quedé en un rinconcito así con mi cartelito que decía chocolates veganos. Y claro, la gente estaba haciendo sus carteles, agrupándose, charlando, nadie estaba mirando mis chocolates, o sea, la gente estaba en otra, nadie ni siquiera se dio cuenta que, o sea, pasaba desapercibida mi cajita con mi cartel. Entonces yo dije, tengo que acercarme y tengo que hablar con estas personas. Tengo que ir y decir, hola, ¿qué tal? Vendo chocolates veganos. O sea, tengo que ir, tengo que romper esa barrera y acercarme a esa gente y hablarle. Y quizás suena que es un detalle, es ir y hablar. Pero en ese momento a mí me daba un miedo terrible. O sea, hoy en día ni siquiera lo pienso. Si tengo que ir y hablarle a un desconocido por el motivo que sea, voy y lo hago. O sea, no es para tanto. Pero en ese momento para mí era mi mayor miedo y me costaba muchísimo. Entonces ese día yo sabía que iba a tener que guardarme el miedo en donde sea, pero iba a tener que accionar y hacer cosas que me daban vergüenza o miedo o incertidumbre. Fui a un grupito y les dije, hola, vendo chocolates veganos. Y ese grupito, era un grupito de chicas y chicos, me miraron y dijeron, ay, a ver, ¿qué tenés? Ay, a ver, qué lindo. Y me compraron. Y el grupito de al lado, que vio que me estaban comprando y que estaban diciendo, ay, qué lindo, se acercaron y me compraron. Y el grupito de al lado vino y me compró. Entonces, en un momento, como la gente se estaba agrupando alrededor mío, me di cuenta que, o sea, la gente estaba viniendo hacia mí, porque yo había ido hacia ellos en una primera instancia, y vendí. Y a medida que, bueno, la marcha, fueron pasando los minutos, fueron pasando las horas, la marcha comenzó, entonces las personas empezaron a desplazarse hacia otro lugar, y yo empecé a caminar a la par de la marcha con mi cartel que decía chocolates veganos, y ahí sí me veían, y ahí sí decían, ay, yo le compré, están re ricos, ay, mirá, vamos a comprarle más para llevar a casa. Y vendí todos. Me acuerdo que había llevado 57 chocolates, 57 barras, y volví con una sola.
de limón, me acuerdo. Y cuando llegué a mi casa ese día, me sentí como pude. O sea, la sensación fue, pude hacerlo y no solamente pude y vencí este miedo de hablar con desconocidos en la calle, sino que también me dio la señal de que a todas las personas que probaron mi chocolate les gustó, los que vinieron y se me acercaron y me lo dijeron, pero mucha gente se quedó contenta con el producto y además pude romper con eso. Me dio la señal de que es por ahí, me dio la señal de que sí, esto lo tengo que hacer porque funciona, a la gente le gusta, hay público, hay gente que me lo va a comprar porque ya pasó, esta tarde me lo compraron, así que hay gente que está dispuesta a pagar por este producto y esto va a funcionar. Y si yo no hubiese vencido ese miedo inicial de ir a una marcha y hablar con desconocidos, nunca habría tenido esa certeza de que sí era por ahí. Y bueno, el tiempo pasó, empezó la cuarentena, empecé a buscar otras maneras de vender porque ya no podía vender cara a cara porque bueno, cuarentena, nadie salía de sus casas. Empecé a contactar algunas tiendas online que seguían trabajando de manera online y empecé a vender por mayor a esas tiendas y de esa manera pude hacer crecer el negocio independientemente de la cuarentena que nos obligaba a no poder estar moviéndonos por la calle. Pero ¿a qué voy con toda esta historia? Muchas veces el miedo nos limita a actuar, pero muchas otras veces el miedo solamente nos está protegiendo de nuestro fracaso. Porque ¿qué pasaba si yo iba ese día a la marcha y quizás no vendía nada? Me iba a volver decepcionada, me iba a volver triste, me iba a sentir que todo ese trabajo del mes anterior no servía y que lo que estaba haciendo no estaba bueno. Entonces mi cerebro me estaba queriendo proteger de esa decepción, de ese momento triste, feo y de ese fracaso. Muchas veces nuestro cerebro, el miedo que nos hace sentir es para protegernos de ese fracaso, pero el cerebro no sabe que quizás si no fracasamos, puede que nos vaya muy bien, o por ahí podemos fracasar y en base a ese fracaso aprender y formular una nueva propuesta. Entonces, si dejamos que nuestro cerebro nos genere miedo cada vez que vamos a tomar una decisión nueva, desafiante, diferente o hacer algo que nunca antes habíamos hecho, si le damos ese poder a nuestro cerebro, nunca vamos a poder crecer, porque crecemos cuando rompemos esas barreras, cuando rompemos esos miedos. Pero me puse a investigar un poco cómo funciona el cerebro y cómo podemos hacer cuando hay un miedo muy grande para bajarle esa intensidad y no sentirlo de esa manera. Es decir, cuesta mucho que un miedo se vaya por completo. A veces podemos ignorarlo y seguir, pero siempre va a estar ahí. Muchas veces. A veces sí se va, pero muchas otras no se va. Yo hoy en día tengo un montón de miedos que nunca se fueron a pesar de que los pasé una y otra vez. Pero digo, bueno, este miedo me va a acompañar y no me queda otra, pero no voy a permitir que me limite a la hora de tomar una decisión. Entonces investigué cómo funciona el miedo en nuestro cerebro. El miedo está para protegernos de situaciones que podrían ser peligrosas para nuestra vida, para nuestra integridad física. En la antigüedad, cuando vivíamos en la naturaleza y nos tapábamos con hojitas y cocos, necesitábamos el miedo para sobrevivir. Es decir, si vos veías que se te acercaba un tigre, tomabas decisiones en base al miedo. Bueno, el miedo me está diciendo que me aleje y me proteja de este tigre porque me va a comer. Entonces, en la naturaleza funciona así hoy en día. En la selva, una cebra que está tomando agua siente miedo porque ve al tigre y tiene dos opciones. Su cerebro dice, o huís o te enfrentás, pero algo hay que hacer porque esta situación es peligrosa. Y así funciona para que las especies puedan sobrevivir. En nuestro caso funciona igual. El tema es que el miedo quedó desactualizado porque ya no estamos generalmente en situaciones de vida o muerte. Pero nuestro cerebro interpreta como que sí, no mide el nivel de gravedad de cada miedo. Pero ¿cuál es el problema con el miedo? Que más allá de esto, nosotros no le ponemos un límite a ese miedo, cada vez empieza a acaparar más espacios. ¿A qué voy con esto? Si a vos te da miedo una situación y no la enfrentás y no decís, bueno, esto me da miedo, pero igual debo hacerlo, el cerebro empieza a detectar ese peligro cada vez en más cosas, porque escuchamos a ese miedo constantemente. Si cada vez que tengo miedo no lo hago, ante cualquier cosa en la vida, entonces ese miedo se va a aparecer en más situaciones porque yo lo estoy escuchando. Y se va a acrecentar cada vez más. Entonces, si nosotros hacemos las cosas más allá del miedo, es una manera de enseñarle al cerebro que no está en verdadero peligro. Que sí, pueden haber consecuencias que no están buenas y que quizás nos perjudiquen un poco en algunas situaciones,
pero no estamos en riesgo de morirnos. ¿Y qué pasa cuando actuamos más allá del miedo? Pasa que generamos una confianza mayor en nosotros mismos. Aprendemos a ser más resilientes frente a los desafíos. Aprendemos a tener más seguridad a la hora de enfrentar eso que parece súper difícil o eso que da mucho miedo porque creemos que nos puede destruir. Entonces investigué lo siguiente. Dije, bueno, si yo quiero aprender a reducir el miedo, es decir, sé que este miedo va a estar, me va a acompañar, pero necesito bajar un poquito su intensidad porque no me puede limitar a hacer cosas, porque mi vida tiene que continuar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y lo primero que empecé a hacer y que más me sirvió es que frente a un miedo empiezo a buscar el origen de ese miedo. Por ejemplo, la primera vez que tuve una asesoría con una clienta, si bien yo estaba totalmente segura de dar esa asesoría, tenía miedo. No sabía bien de qué, pero tenía miedo y estuve a punto de delegarla a otra colega porque me daba mucho miedo tener esa asesoría, incluso cuando era una asesoría de un tema que yo conozco perfectamente bien. Y cuando me di cuenta del miedo que estaba sintiendo y de que no era racional porque yo sabía lo que estaba haciendo, empecé a ver, bueno, ¿qué es lo que me da miedo? Y anoté. Y puse, bueno, me da miedo que esta persona se decepcione de mí y que venga buscando una información que yo quizás no le puedo dar o que no se sienta realmente ayudada por mí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar en ese caso? Me puse a pensar, bueno, que es una persona que no me va a volver a comprar porque va a estar decepcionada de mi oferta y no va a querer volver. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y eso, una persona que no va a estar contenta con mi trabajo. Y traté de buscar la manera de pensarlo diferente. Bueno, ¿qué sí está a mi alcance hacer para que esa persona realmente venga y se sienta contenta con lo que le estoy ofreciendo? Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar la manera de que primero mi comunicación sea clara, es decir, que yo le diga a esta persona qué es lo que va a encontrar en una asesoría conmigo y que esta persona sepa perfectamente bien qué es lo que se va a tratar. En segundo lugar, puedo investigar un poco más de su marca y estar un poco más informada de todos los pasos que siguió esta persona a medida que confeccionó su marca, investigar bien cuáles son sus problemas. Y eso se puede hacer tranquilamente consultándole a la persona previamente a la asesoría. Entonces, en lugar de pensar en me da miedo esto y dejar el miedo ahí como si nada y que me paralice, traté de investigar y de escarbar un poquito más en el miedo y una vez que entendí qué es lo que me daba miedo y qué es lo que peor podía pasarme, ahí empecé a buscar maneras de revertirlo y de ver, bueno, me da miedo esto, entonces, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? Porque muchas veces el miedo es bastante irracional y no tiene que ver con algo que realmente es terrible. Simplemente es un miedo primitivo. Y otra de las técnicas que usé para disminuir esa intensidad del miedo puede sonar medio cualquiera o medio eso lo dicen todo el tiempo en las redes, pero una vez que lo pones en práctica y ves si te funciona a vos o no, yo creo que te puede ayudar muchísimo. Y es lo siguiente, aprender a respirar. No aprender a respirar en el sentido de respirar hondo, sino de conectar con el momento presente y decir, no estoy en riesgo. Por ejemplo, antes de tener esa asesoría, a mí me latía el corazón que se me salía y yo sentía una ansiedad que me estaba muriendo 5 minutos antes de conectarme a esa videollamada y no me podía pasar nada malo, estaba segura detrás de un escritorio en mi casa y sin embargo estaba con un miedo que me moría. Y me puse a respirar hondo y a decir, estoy capacitada para esto, soy suficiente para esto y nada malo me puede pasar. Entonces empecé a pensar en esas afirmaciones y a respirar hondo, pero no hondo de solamente respirar, sino de trato de calmarme y de volver al espacio en el que estoy y a mi centro, por así decirlo, pero me conecto con el presente y en el presente estoy sentada en un lugar seguro con un vasito de agua y enfrente de una computadora y nada malo puede pasar. No hay consecuencias terribles de esta situación. Basta. Por eso te digo que a veces el miedo es súper irracional, pero aún así nos puede limitar. Y ahora quiero compartirte un par de ejercicios que podés hacer para bajar la intensidad a los miedos y poder animarte cada vez más a hacer eso que te da un poquito de miedo. Y el primer ejercicio es el ejercicio del escalamiento progresivo, es decir, te vas a exponer a eso que te da miedo, pero de a poquito. No vas a ir de 0 a 100. Por ejemplo, te da miedo exponerte en redes sociales porque te da miedo lo que van a decir los demás, te da miedo quedar como una boluda, hacer videos y que sean malos y que la gente diga, ay, esta se la da de influencer y hace unos videos horribles. Te da miedo todo eso. Pero querés
crear contenido en redes sociales, querés tener una marca personal, querés contar lo que sabes, que tenés ganas de hablar de un tema que te interesa, querés hacer recetas de cocina, etc. Bueno, vas a empezar de a poco. En lugar de hacer un video donde te expones por completo, salís hablando a la cámara, se escucha tu voz, se ve todo, empezás de a poco. Un video donde no se te ve la cara, por ejemplo, y solo se escucha tu voz. Y vas haciendo eso por, no sé, una semana. Y una vez que ya te sentís en confianza y te das cuenta de que nada malo pasó cuando hiciste un video mostrando tu voz, empezás a mostrar tus manos, que se vean tus manos, que quizás al final del video te veas vos saludando, es decir, te empezás a meter de a poquito. Y quizás pasa un tiempo donde vos ya te sentís en confianza con ese estilo de video y ahora sí, mostrás la cara y salís hablando en historias o pones una foto tuya en lugar de hablar si todavía no te animas a hablar, pero hay muchas maneras de empezar de a poquito a hacer eso que te da miedo e ir desbloqueando de a poquito esos niveles. Otro ejemplo podría ser algo que a mucha gente le pasa, hablar en público. Hay mucha gente que le da miedo hablar en público. Entonces, ¿cómo puedes desbloquear eso? Porque a veces es necesario hablar en público. Más uno cuando es adulto a veces tiene que hablar en público, o si sos un estudiante y tenés que exponer en la universidad, imagínate saber un montón de un tema, pero trabarte solo por la vergüenza que te genera o el miedo a hablar en público. Entonces, ¿qué puedes hacer en ese caso? Primero empezar a practicar, por ejemplo, hablando frente al espejo. Es decir, tenés la seguridad de ver cómo te ven los demás. Bueno, los demás me ven cuando yo hablo, hago estos gestos, me muevo de esta manera, tengo esta postura, muevo mis manos de determinada forma. En lugar de estar así, me pongo derecha y tengo una postura que impone seguridad en lo que estoy diciendo, etc. Y después empezás de a poquito, en grupos pequeños de gente, empezás a quizás hablar con conocidos y decirle, mira, me da mucho pánico hablar enfrente de todo mi curso, de mis 200 compañeros de la universidad y tengo que exponer. Así que estoy practicando y voy a hablar delante de ustedes un ratito. Y te contás unos chistes, haces, no importa qué, pero empezás de a poquito a exponerte enfrente de grupitos de gente y cada vez más grandes hasta que te sientas con la confianza suficiente de hacerlo frente a un aula llena de personas porque sabes que nada malo puede pasarte. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te estás trabando mucho o te estás sintiendo mal y decís, uy, disculpen, me siento mal, voy a tomar un vasito de agua? Y listo, o sea, no hay consecuencias tan terribles como nuestro cerebro nos quiere hacer creer. Y el segundo ejercicio que te quiero compartir, que tiene que ver con esto de volver al presente, que es un ejercicio de respiración, pero vos contás los segundos en los que inhalás, retenés el aire y exhalás y automáticamente bajan las palpitaciones de tu corazón. O sea, es algo automático. Y es así, inhalás en 7 segundos, retenés el aire con los pulmones llenos por 3 segundos y exhalás de a poco en 8 segundos. Y quizás podés repetirlo unas 4 o 5 veces y vas a notar cómo automáticamente tu cuerpo se calma y te sentís un poco mejor a la hora de enfrentarte a ese miedo. Entiendo que también hay muchos miedos que son más a largo plazo. Por ejemplo, tengo miedo de emprender y que me vaya mal. Es un miedo súper amplio, pero también es un miedo muy posible porque vemos un montón de casos de personas que emprenden y que quizás no les va tan bien como esperan. Pero lo mejor que puedes hacer en un caso así es primero evaluar los pros y contras de ese proyecto que querés iniciar y por otro lado no tirarte a la pileta de una. Esto es algo que yo siempre en las asesorías trabajo con clientas, que es si tenés un trabajo en relación de dependencia y querés empezar algo nuevo y no sabes si va a funcionar o no sabes muy bien cómo es porque nunca lo hiciste, empezá de a poco. Empezá a hacer de a poquito eso nuevo y observa cómo te sentís con eso. Observa si realmente es algo que te gusta o no. O sea, date el tiempo de practicar, ver si es para vos o no. Porque emprender no es fácil. No es, más allá de lo bueno que tiene, que para mí vale totalmente la pena, pero tiene que ver con cómo soy yo y es muy personal eso. Hay personas que nunca podrían emprender y no quieren y no les interesa porque dicen yo no podría vivir así. Y hay otras personas que dicen yo no podría vivir en un trabajo en relación de dependencia. Y ambas son válidas porque tienen que ver con las decisiones personales que uno quiere y tiene para su vida y cómo puede o no vivir. Yo diría que cuando vas a tomar una decisión tan importante o tan riesgosa, busques la manera de apaciguar esos miedos. Es decir, en lugar de tirarte a la pileta y decir, estoy emprendiendo, es mi primer mes, nunca lo hice en la vida y no tengo un sueldo fijo y tengo gastos y tengo que mantener un hogar y una familia. Entonces, la presión va a ser mucho mayor.
y el miedo va a ser mucho más grande. ¿A qué voy con esto? Que quizás podés hacerlo de a poco, o quizás podés emprender no solo a la par de tu trabajo, sino que teniendo algún otro tipo de ayuda económica. Por ejemplo, si tenés una pareja, una familia y trabajás en conjunto con ellos, es decir, el riesgo en el caso de que te vaya mal sería menor. O si tenés ahorros y podés usarlos en el caso de que quizás el primer, segundo, tercer mes no estés teniendo las ganancias que esperas tener. Llegando al final de este episodio, les comento que mi ebook Escritura para Negocios está esta semana, durante toda esta semana hasta el lunes 11 del 11, al precio de septiembre. Porque como es mi semana de cumpleaños, dije, bueno, lo voy a dejar al precio de septiembre para que quienes necesitan lo puedan aprovechar. Es un ebook que tiene más de 30 páginas con preguntas y ejercicios para que aprendas a escribir el storytelling de tu marca y aprendas a vender usando tu historia de marca. Es tanto para marcas personales como marcas de productos, porque lo que trabajamos es cómo gestionar los proyectos y cómo darle vida e identidad a los proyectos más allá de lo que vendas en sí. Tiene también un bonus de desarrollo personal que está muy bueno, a mí me gustó mucho hacerlo, en donde trabajamos sobre tu relación con el dinero, tu relación con la ganancia, tu autoestima como dueña de negocio, etc. Está muy bueno y todo lo que hay en ese ebook son ejercicios que yo fui haciendo durante estos últimos 3 años para poder crear la marca personal que hoy tengo y vivir de ella. Así que les dejo el link acá abajo si estás en YouTube. Y si estás en Spotify me podés venir a seguir a Instagram y ahí están todos mis links, @DianaSolM. Nos escuchamos la semana próxima con otro episodio. Bye, 1000 besitos.